El tema de este video es algo que me han solicitado bastante en los comentarios. Como vieron en el título, ¿cuánto cuesta una comida en Cuba? Este video les servirá no solamente para conocer un poco más de Cuba y cómo sobrevive el cubano de a pie con un salario, sino también para tener una información actualizada y útil para elaborar un presupuesto si piensan venir acá. Lo bueno es que además de la teoría, podremos ver las cosas en la práctica, pues vamos a ir a un restaurante para que vean la comida qué tal se ve y cuánto vale, para que puedan juzgar ustedes mismos. Se puede decir que hay tres tipos de restaurantes en Cuba: los que son privados, los semiprivados y los estatales. En estos últimos se pueden incluir los restaurantes de los hoteles. Si hablamos de precios, estos son los más baratos, pues es imposible que un privado pueda competir cuando en muchas ocasiones tiene que comprar los insumos que necesita en MLC, o como decimos aquí en Cuba, por la izquierda. Pero en muchas ocasiones se suele dificultar la entrada a los restaurantes de los hoteles porque te suelen decir que están trabajando solo para huéspedes o que están llenos. Así que prácticamente te puedes olvidar de estos. Aunque también el precio influye en la calidad. Yo tengo una pequeña lista con los restaurantes más caros que conozco. Si crees que me falta alguno, déjame saber en los comentarios. Primero veamos estos para después hablar de los precios estándar. En La Habana Vieja se encuentra el restaurante Al Carbón, y aquí debo rectificar porque siempre confundo su nombre. Bien ubicado, me pareció que tiene un excelente servicio y muy buena comida. Una cena para 2 personas puede llegar a costar $50. Un costo algo elevado para el estándar en un restaurante normal. Eso lo veremos más adelante. El segundo se encuentra en Centro Habana, La Paladar San Cristóbal. Este y el siguiente son los más famosos. Algo que destaca en la decoración es la cantidad de relojes que se encuentran regados por todos lados. En este sitio la comida cuesta un poco menos, pero también sirven mucho menos. Como dato que quizás te pueda interesar, en esta mesa cenaron el expresidente de los Estados Unidos, Barack Obama, y su familia. También en Centro Habana está La Guarida, famoso porque fue donde se grabó la película Fresa y Chocolate, un clásico del cine cubano. Aquí han venido muchas personalidades del mundo del arte. Y bastante cerca de La Guarida, en la esquina precisamente, se encuentra La Concordia. Este es el más barato y más joven de los 4 que he mencionado. Ahora vamos a la práctica. Veamos el precio estándar en la mayoría de los restaurantes y cuánto te puede costar una comida. Puede que los lugares para comer más populares de La Habana estén en el barrio chino. Muchos eligen la Mimosa o si no, la Flor de Loto, pero en estos lugares casi siempre hay cola. Así que vamos a optar por otro de los tantos que hay en este popular barrio. Conocido como La Chan, en su momento de fama funcionó como discoteca. Hoy es restaurante y tiene además un gimnasio. Los cubanos por lo general solo comemos fuera en ocasiones muy especiales. Poner una música acorde es algo que siempre se aprecia a la hora de comer. Sobre esto aún muchos lugares tienen que mejorar. Por lo demás todo bien.
el servicio más rápido de lo acostumbrado, la elaboración bien, y sobre la presentación lo dejo a consideración de ustedes. Leeré sus criterios. En este tipo de restaurantes la comida se puede compartir porque sirven bastante. Un plato de camarones, pescado, pollo y cerdo que para una persona es imposible comérselo entero. El costo 1.670 pesos más la propina, un total de unos 1.750. Unos $15 a la tasa de cambio actual en el mercado negro. Aún así, la mitad del salario de un cubano. Bueno, familia, barrio chino, 1.670 pesos la comida para 2 personas, lo que vieron ahí. Así se va el salario fácil, se va bastante fácil, y eso que no comimos tanto como quizás coman otras personas que sí comen más, que suelen pedir más bebidas, que suelen pedir cerveza. La cerveza cuesta 200 pesos y pico, que suelen pedir postre también. Los postres igual, por el estilo. Así se ve el salario. Les voy a ir contando más por el camino. Vamos a entrar en la calle Zanja ahora. Aquí tienen otro restaurante en esta esquina y hay algunos otros más en la calle Zanja. Muchas cafeterías como esta que están viendo enfrente. La Juliana, que como muchos otros restaurantes está haciendo entregas a domicilio. Bienvenidos a La Habana de noche. Caminemos un poquito mientras les comento otros detalles interesantes. Deben saber que algunos restaurantes cierran a las 8 de la noche, así como lo escuchan, 8 de la noche. El ejemplo de eso es el que se encuentra en el Centro Gallego. En los más populares siempre habrá cola para entrar, o fila, como le llaman en sus países. Deben tomar eso en cuenta. Por lo general suelen comenzar a las 12 del día y terminan de trabajar a las 12 de la noche. Puede que a las 11 ya no reciban más clientes. Decidí no hablar mucho sobre los precios de los platos porque eso acá últimamente está siendo variable. Variable en relación a la tasa del dólar. Si sube el dólar, suben los precios de todo acá en Cuba. En ese lugar que ven ahí, venden helado. El helado costaba 250 pesos, ahora vale 350. Así, mientras sube el dólar, sube todo aquí. A veces cuando hay problemas con el azúcar, suelen utilizar miel para endulzar. Como hoy, por ejemplo. Para mí todo bien, pero para gustos los colores. Incluso puede que hayan problemas con la sal. Bueno, yo me recuerdo que hace un tiempo, hace muchos años atrás, hubo un explote aquí en el barrio chino, como se le llama, explote. Un restaurante que estaba vendiendo, en vez de pollo, estaba vendiendo ratón. Así como se lo estoy diciendo. No voy a mencionar el nombre. No voy a mencionar el nombre de ese restaurante, pero lo acabamos de pasar casualmente. Entonces nada, familia, espero haberlos satisfecho con este video, que la información que les he dado les sea bastante útil y que hayan disfrutado también este pequeño paseo. Recuerden compartir este video, recuerden suscribirse si es que no lo han hecho aún, para que nuestra familia continúe creciendo. Nos vemos en un próximo video.